Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y hoy vamos a conversar con el señor Raji Burgum, quien es voluntario de Open COVID Perú. Hola Raji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntanos primero un poco qué es lo que hace Open COVID Perú y cuál es su objetivo. Sí, en Open COVID Perú somos una lista de voluntarios, somos 6 voluntarios en diferentes partes del mundo y lo que hacemos es recopilamos datos abiertos, oficiales de diferentes entidades del gobierno sobre la pandemia digamos, los visualizamos, los agregamos y los publicamos gratis para cualquier persona para que puedan saber qué es lo que está pasando en la pandemia. Perfecto. Bueno, el día de hoy ustedes han enviado una carta abierta al presidente Francisco Sagasti indicando algunas discrepancias con respecto a las cifras presentadas por el MINSA y unas cifras que ustedes han recopilado. Cuéntanos acerca de estas discrepancias. Sí, bueno, en el transcurso del último año hemos estado, para conseguir los datos, hemos tenido que ir a diferentes lugares, diferentes entidades gubernamentales. No existe un solo servidor, un solo lugar donde están todos los datos de la pandemia. Siempre es un trabajo de nuevo, como voluntarios, gratis, vamos a diferentes servidores, hay salud, vamos a la sala situacional, vamos a las direzas, a las jerezas, vamos a los datos abiertos de la PCM, en fin, ¿no? Para recopilar todos los datos. Y durante ese proceso es que hemos visto diferentes problemas. Hemos estado teniendo diferentes problemas desde el año pasado, realmente. Lo que nosotros estamos pidiendo inicialmente, ¿no? Es, bueno, estamos entrando en una cuarentena y se supone que estamos en una cuarentena focalizada, donde se han especificado indicadores y lo que estamos pidiendo es simplemente transparencia acerca de qué indicadores se están utilizando. O sea, sabemos los indicadores que se están utilizando, pero no sabemos los valores diarios de cuáles son esos indicadores, no sabemos los valores, los rangos que hacen que entres a una cuarentena y los rangos que hacen que salgas de esa cuarentena. Ahora, durante el proceso de recopilación de datos que hemos estado haciendo para sacar lógica a lo que está pasando, también hemos estado encontrando diferentes falencias y problemas con servidores del MINSA en general, ¿no? Diferentes instituciones del MINSA. Lamentablemente tenemos unas listas de errores que hemos estado viendo, lamentablemente hay una lista de problemas de seguridad, donde hay datos que deberían de estar bajo clave, que están puestos en servidores no encriptados, con datos personales de pacientes, con datos personales de personal público, que simplemente han sido descuidados, están puestos de manera un poco negligente, honestamente, y nos preocupa, ¿no? Nos preocupa de la cantidad de procesos manuales que existen en la generación de los reportes, porque se nota también tenemos instancias específicas que estamos refiriendo acerca de problemas que hemos visto, hay muchos más. Entonces lo que estamos pidiendo es de que se ponga un orden en el CDC, ¿no? Que se ponga un orden con el manejo de la data, que no se pongan servidores públicos sin encriptación, que los reportes sean hechos automáticamente. Son cosas que digamos, ya llevamos un año con la pandemia y es un poco inaudito que no le hemos puesto el nivel de atención que debería, ¿no? Y estamos tomando decisiones de entrar y salir en cuarentena sin transparencia de cuáles son esos indicadores, sin manejo correcto de los datos. Es preocupante como ciudadano, ¿no? Sí, bueno, según las estadísticas del día de hoy, el MINSA dice que tenemos 1.142.000.000 de casos reportados de contagios y tenemos 41.181 personas que han fallecido. Según ustedes, estas cifras no son exactas. ¿Cuáles son las cifras más reales al día de hoy? Claro, a ver, ahí estás hablando, por ejemplo, de casos positivos, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, si tú vas a cada región y le preguntas, ¿no? Eh, eh, DIRESA, ¿no? Dirección Regional de Salud.
Direza de Lambayeque, de Direza de Junín, de Libertad, dime cuál es tu cantidad de casos positivos. Y vas y sumas todos esos números, Ujú. acabas con números encima de 2 millones de casos positivos, ¿no? Si tú vas y haces lo mismo acerca de los fallecidos, en vez, el MINSA te va a decir 41.181 casos fallecidos, las direzas te van a decir 57.000, ¿no? Entonces siempre hay un problema a eso lo llamamos un desfase, y en Open COVID Perú tenemos un reporte acerca del desfase, las diferencias que hay entre lo que dicen las regiones y lo que dice el MINSA. Pero el problema va más allá simplemente digamos, diferencias entre lo que dice la región. No debería de existir esas diferencias, honestamente, ¿ya? Porque son dos entidades gubernamentales que te están diciendo información distinta, y no es como que es un privado y alguien del gobierno, son dos entidades de gobierno que no están diciendo lo mismo. Pero más allá de eso, existen estos reportes del CDC, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay mucha gente que no ha estado prestando atención a cómo está organizado el gobierno en general. O sea, el Perú tiene un Centro Nacional de Epidemiología, de Prevención y Control de Enfermedades. Ese es el CDC. Y el CDC tiene la responsabilidad de publicar información acerca de la epidemiología, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, ellos son los responsables de publicar y hacer esos reportes. Eh, y lamentablemente, cuando ves los reportes a diario, como lo hacemos nosotros en Open COVID, encuentras errores donde hay columnas que no suman, ¿no? Cuando son sumas simples, ¿no? Cantidades de pruebas que desaparecen de un día al siguiente día, son errores manuales. Entonces, nuestra, digamos, observación y nuestra crítica constructiva es de que necesitan ayuda y necesitan empoderar al CDC, necesitan revisar los procesos manuales que ya no deberían de tener. Son cosas que se reparan rápidamente, que mucha gente les ha ofrecido ayudarlos, incluyéndome a mí y otras personas, a hacerlo gratis, ¿no? Para tener esos datos ¿Tú has tenido un hechos, y acercamiento simplemente no lo hacen con el y gobierno no para apoyarlos? responden, y acabamos con la situación donde el presidente de la nación acaba tomando decisiones con datos que son potencialmente incorrectos. ¿Tú has tenido un acercamiento con el gobierno para ofrecerles, ayudarlos a recopilar mejor la información? Me pregunta si hemos tenido acercamiento con el gobierno en general durante el último año. Sí. Sí, básicamente acercamientos informales, ¿no? Donde han habido una conversación aquí, una conversación allá. Nadie del equipo de Open COVID ha sido parte de ninguna asesoramiento, no hemos sido parte del gobierno de ninguna manera, no hemos recibido ni un sol de ninguna manera, de nada acerca de esto. Todo lo hemos hecho de manera voluntaria. Es más, nos cuesta dinero nuestro propio bolsillo para pagar por los servidores, este tipo de cosas. Más nuestro tiempo. Eh, pero esos acercamientos en general acaban siendo conversaciones que al final no se canalizan en nada, ¿no? O sea, Entonces, mi pregunta era si ya nosotros, antes... hablar es bonito, pero al final se tienen que hacer cosas, y lamentablemente las acciones han sido muy lentas o no Ujú. existentes desde el año pasado. Sí, mi pregunta era si ya antes ustedes han tenido un acercamiento, ya sea con este gobierno o con el anterior, para indicarles que la manera en la que está recopilando las cifras es inexacta. Sí, sí, o sea, hemos tenido... Disculpa que no te escuché bien la pregunta porque hubo un problema de conexión, pero estoy asumiendo si me estás preguntando del, del anterior gobierno, de este gobierno, ¿no? El Sí, acercamiento que te hemos la tenido. repito de Sí nuevo. hemos tenido Te la pregunto de nuevo. disculpa. Sí, te la pregunto de nuevo. Mi pregunta es si es que ustedes han tenido un acercamiento, ya sea durante el gobierno de Sagasti o durante el gobierno de Vizcarra, para indicarles que la manera en la que están recopilando la información no es la más certera. Sí, sí hemos tenido acercamiento por parte de asesores, eh, no necesariamente del MINSA en sí, ¿no? Lamentablemente siempre ha existido yo no sé por qué, pero una fricción pequeña entre quien sea el ministro o ministra de salud de su momento,
y bastante de los integrantes de Open COVID en general, ¿no? Eh, Creo que tiene que ver bastante con la función que nosotros estamos cumpliendo, ¿no? La función que cumplimos es simplemente agarrar los datos abiertos y publicarlos, y a veces los datos abiertos que publicamos tienen una narrativa positiva para lo que está pasando, y a veces tienen una narrativa negativa, como es lo que está pasando ahora, ¿no? Nosotros simplemente publicamos lo que vemos y lo que dicen los datos oficiales del gobierno, solo que los visualizamos y los reportamos. Hay gente que no le gusta eso, ¿no? Bien. Tú me comentaste que son un grupo de 6 voluntarios que hacen este trabajo de recopilación para determinar con estas fuentes abiertas cuáles son las cifras reales. ¿Este trabajo que ustedes hacen podría ser también replicado por parte del gobierno o se requiere de una capacidad o un entendimiento técnico muy particular para poder identificar los números exactos? No sé, o sea, en general yo sé que existen muchos funcionarios del gobierno que sí van a nuestro website, a opencovidperu.com, miran los números y nos felicitan, ¿no? Me ha pasado varias veces, entre funcionarios con altos cargos nos felicitan en privado, ¿no? Pero a veces cuando hay fricción con alguna persona, en el caso ahora no es sorpresa que han habido bastantes críticas de Open COVID Perú en general con la ministra de Salud. A veces funcionarios, para evitarse problemas, simplemente dicen, oye, a mí me gusta lo que estás haciendo, pero no lo puedo decir abiertamente, Sí. ¿no? Entonces, al final, ni siquiera se trata de eso. Nuestro interés es que se haga la cosa correcta. Estamos mirando, y si yo veo datos personales de personas en servidores claves que no están con nada de seguridad indexadas en Google mientras buscando los datos de la pandemia, primero lo que hemos hecho en el pasado es nos hemos acercado, hemos hecho los reportes, hemos dicho cosas. Tengo reportes y reportes que he estado dando desde hace 5 o 6 meses para que los reparen y no se han reparado, ¿no? Entonces, en cierto momento ya llega, digamos, una responsabilidad de ciudadano de alzar la voz y decir, oye, existen estos problemas y hay que hacer una cuarentena focalizada, ¿no? Transparencia. Dime cuándo es que entro a mi cuarentena, cuáles son los números exactos, cuándo es que salgo, y utiliza y ordena tus datos, ¿no? Bueno, según su página web, los números por los que estamos están ya cerca a los 2 millones de contagios y los números de fallecimientos también son bastante más elevados a los que nos ha presentado el MINSA. ¿Esto significa que la cuarentena que tenemos actualmente regional tiene más razón para haberse aplicado? Eh, a ver, cuando el presidente Sagasti salió a definir la cuarentena, él anunció una lista de indicadores que estaban utilizando para definir que estábamos entrando o no, ¿no? Entonces, nadie eligió esos indicadores para él, sino que él fue el que, o él o su equipo, ¿no? Los que decidieron cuáles son esos indicadores. Ahora, lo que sucede, lo que estamos haciendo nosotros, estamos diciendo, perfecto, esos son los indicadores. Nosotros tenemos nuestra propia opinión de cuáles serían indicadores un poco más, digamos, apropiados para la situación, ¿no? Por ejemplo, no hay un indicador de capacidad hospitalaria. Entonces nosotros pensamos que la cantidad de porcentaje de camas UCI que tienes debe de ser un indicador que utilizas para medir si es que entras o sales de una cuarentena. Uno de los que estás utilizando. No se está utilizando, no nos estamos quejando de eso. Tenemos nuestra opinión, pero no nos estamos quejando de eso. Lo que sí estamos criticando es que los indicadores que han sido elegidos por el mismo gobierno no están siendo publicados, los valores no están siendo publicados. Tú me dices que estás utilizando estos 5 indicadores para decidir que una región está en alto, muy alto, en diferentes categorías. Parte de eso también es decir qué valores, qué rangos esos indicadores te ponen en una categoría. ¿Cómo eliges? O sea, tú me dices, yo miro estos 5 indicadores
pero también me tienes que decir cuáles son los valores y cuáles, qué es lo que te hace entrar en una categoría y otra categoría. Que son preguntas básicas, ¿ah? Ojo, son preguntas básicas, tal como que pensamos que son preguntas básicas, decir cuál es el valor hoy día, o cuál fue el valor ayer, o cuál fue el valor antes de ayer. O sea, nos parece muy sorprendente esos valores. Es algo tan simple, nos parece tan sorprendente que ni eso se esté publicando. Bien, Rayi, para cerrar, ¿qué respuesta esperas tú por parte del gobierno, ya sea del presidente o de la ministra de Salud? Eh, Honestamente, no sé qué esperar. Nuestra intención es, si no nos responden, no importa mucho, pero sí me importa de que publiquen los valores de los indicadores. O sea, el objetivo es de que haya algún tipo de revisión y auditoría de cómo se están manejando los datos en el CDC. Eso nos debe importar a todos los peruanos, porque si el CDC hace sus cosas correctas, significa de que nosotros vamos a tener datos e información correcta para poder tomar decisiones informadas en esta pandemia. Para mí eso es importante. Y lo segundo es que nos digan los valores y las categorías para entrar a cada categoría. Si nos los dicen a un COVID o se los dicen al país entero, eso no es importante. Lo que es importante es que ordenen el CDC y que sean transparentes con esos valores. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos, Rayi. Encantado de tenerte con nosotros. Un saludo. Igualmente. Conversábamos con el señor Rayi Burhum, quien es voluntario de Open COVID Perú, esta asociación que ha enviado hoy una carta al Poder Ejecutivo instando que los valores o las cifras que han comunicado a los peruanos en el último año no es la más certera. Eso ha sido todo por ahora, pero ustedes quédense conectados que volvemos más adelante con más noticias.